¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ante todo, preguntarle cómo se siente, la recomendación de sus médicos de quedarse más en Olivos, cómo lo ha tomado, cómo lo lleva. No, con la seriedad que el caso reclama. Yo me siento espléndido, quiero aclarar, no tengo ningún tipo de dolencia, de malestar, ningún síntoma por el que debamos preocuparnos o deba preocuparme yo fundamentalmente. Lo que pasó esta mañana es algo que venimos viendo y que tiene que ver con esto de lo que seguramente vamos a hablar ahora. Que me llamó mi médico, me dijo, mira, estoy observando un aumento creciente de infecciones por coronavirus, ya se empiezan a ver muchas camas ocupadas en Buenos Aires y tené cuidado, quiero que seas cauto. Y le dije, bueno, mira, para que todos estemos tranquilos, hace un comunicado y explica lo que está pasando, para que nadie piense que me está pasando algo puntualmente a mí. Así que esa es la razón de ser el cuidado que me ha pedido el médico que tenga, que trate de no moverme de Olivos, que trate de circular poco. La circulación es el gran problema de esta enfermedad, aumenta la circulación y aumentan los contagios. Y bueno, por ese motivo he decidido tratar de circunscribir el trabajo a Olivos, tratar de minimizar también las salidas de Olivos y las salidas de Buenos Aires. Y bueno, tratar de acomodarme, como hemos hecho todos los argentinos, ocupando más tiempo desde el lugar donde vivo. Presidente, quería preguntarle si está considerando un regreso a la fase 1 de acuerdo a la información que se ha obtenido en las últimas horas y también si su médico lo ha catalogado a usted por su situación médica como paciente de riesgo o no. No, paciente de riesgo cero, no, para nada. Lo que mi médico hizo fue una recomendación a partir de lo que él observa, ¿no? Él observa un incremento de personas contagiadas en los hospitales y en los sanatorios privados de Buenos Aires y de ahí deduce que hay un incremento de contagios. Y eso fue lo que hizo que me haga esa recomendación. Miren, hoy nosotros estamos trabajando, el mayor problema, como ya lo dije la última vez que pude hablar con ustedes, el mayor problema del contagio lo tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí en día está hoy concentrado el 95-96% del problema del coronavirus. ¿Y qué es lo que venimos observando? Trabajando siempre los tres, Axel, Horacio y yo. Venimos observando que cuando aumentó la circulación aumentaron los contagios. Es cierto que hay más testeos y es cierto que hay más contagios. Y eso a nosotros nos preocupa porque esto está ocurriendo en el mismo momento en que hay también una mayor demanda de camas en los hospitales y en los sanatorios por enfermedades propias del invierno, por otros tipos de gripes, por neumonías, por pulmonías, problemas que ocurren habitualmente en este tiempo, pero que obligan a internar gente y en esa internación quitan camas a los que se enferman por coronavirus. Y entonces empezamos a ver un poquito ayer con Horacio, primero, después hablé esta mañana con Axel y esta tarde nos reunimos con Axel y con Diego Santilli, Horacio, y con Diego Santilli porque Horacio prefirió no venir porque como había estado en contacto con la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, creyó que era prudente no acercarse y entonces vino el Colorado, como le decimos nosotros, a Diego. Y entonces, entre los tres vimos un poco lo que pasa y todos tenemos una mirada muy parecida. Efectivamente, ha aumentado la movilidad, ha aumentado los contagios y ha aumentado la ocupación hospitalaria de un modo que nos llama la atención, ¿no? Digo, hay que estar atentos y actuar en consecuencia. Estuvimos viendo, todos tenemos una mirada muy parecida sobre lo que nos está pasando. El AMBA en verdad no es la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. El AMBA es una zona demográfica única. Hoy en día lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires es que el virus circula en todos los barrios porteños, ya no en los barrios
de trabajadores, en los barrios populares, sino en todos los barrios, y donde se hacen testeos, los términos de contagio son muy preocupantes, y entonces lo que tenemos que buscar es ver el modo de que esto vuelva un poco al bajar el tránsito de gente, que pueda bajar de vuelta el nivel de contagio. Presidente, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es exactamente igual a lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Claro, estimo por sus palabras a la pregunta de Cristina que no descarta volver a la fase 1. Y se me ocurre preguntarle qué debería pasar para tomar esa decisión. ¿Es un número? ¿Es una cantidad? ¿Qué? Hoy en la reunión que acabamos de terminar con Axel y con Diego, que fue muy fructífera realmente. Alguien me preguntaba que en algún medio decía que había sido con mucha tensión, y la verdad lo que falta entre nosotros es tensión, porque gracias a Dios tenemos una mirada muy común sobre lo que nos está pasando y tenemos más o menos las mismas ideas, porque tampoco hay demasiada magia en esto. Estamos enfrentando un virus que no tiene vacunación previa que haga prevenirlo, valga la repetición, no tiene medicamentos que los cure ciertos, y lo único que nos queda es protegernos, tratar de evitar el contacto humano, la cercanía, y en la medida que podamos quedarnos en casa, ese es el mejor remedio. Entonces, hoy todos vimos esto. Miren, yo acá les muestro, simplemente para que vean, ¿no? Esta curva negra marca el movimiento de gente, y ustedes ven que crece el movimiento de gente y crece el contagio. Esto se mide por el movimiento de los celulares. Esto es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, y exactamente lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Crece el movimiento, crecen los contagios. Y entonces eso es lo que nos llevó a ver de qué modo nosotros ponerle un freno ya a la mayor circulación que se está observando. Y por eso hemos tomado una decisión, y que es que a partir de las 0 horas de mañana solamente puedan utilizar el transporte público aquellos trabajadores esenciales, solamente. Van a caducar a partir de las 0 horas de mañana todos los permisos que se han extendido en la aplicación que nosotros tenemos, y por lo tanto todo deberá volver a diligenciarse, y solo podrán ingresar al servicio de transporte público los trabajadores esenciales. Desde esta medianoche. Hasta el fin. Desde la medianoche de mañana. De mañana. ¿Ok? De mañana. Con lo cual, lo que nosotros estamos es incentivando a todos a entender que la circulación potencia el riesgo y potencia el contagio. Y que entendamos que la mayor preocupación viene porque hay un mayor nivel de ocupación de camas. Miren, déjenme mostrarle ahora un cuadro que nos muestra cómo está la ocupación de camas hoy en día en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. El celeste más claro que ustedes ven son camas ocupadas por gente que no tiene coronavirus. Lo gris es gente que está en habitaciones simples, con una patología más fácil de coronavirus. Lo azul, más oscuro, es la terapia intensiva. La línea punteada es la proyección que tenemos. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay un incremento del uso de camas muy fuerte por otras enfermedades que no son el coronavirus, y que si el coronavirus se nos llega a disparar, vamos a tener problemas con el sistema sanitario. Por eso es alerta, esta puesta en el freno que hemos decidido, esta frenada a la circulación. Presidente, le va a preguntar nuestro compañero Reinaldo Sietecase. Presidente, sí, buenas noches. No sé si usted tiene la misma sensación, ¿no? 90 días se cumplen hoy. En el momento de mayor contagio es hay mayor circulación del virus, lo ha explicado usted, pero lo han explicado también los especialistas. Y se da en el momento de mayor agotamiento de la población, de mayor cansancio, si se quiere, no solo en lo personal, sino también mucha gente, nosotros lo solemos registrar, con muchos problemas económicos, ¿no? Negocios que no abren, temor a no poder volver a abrir, etcétera, etcétera. Me imagino que es consciente de que cualquier decisión de volver atrás puede generar
un gran malestar. ¿Cómo van a hacer para convencer a la población? Primero, desde mañana, que solo tienen que salir los esenciales, y después que hay que seguir cuidándose. Nosotros de mañana vamos a ser muy estrictos en el cuidado de quién sube un tren o quién sube un micro o quién quiera entrar a Buenos Aires. Lo estamos haciendo por la salud de los que viven en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Lo estamos haciendo por ellos. Nosotros como Estado seguimos socorriendo a todos los que debemos socorrer. O sea, ya llevamos 2 meses pagando el 50% del sueldo de los que tienen empleo y el IFE llega ya a 9 millones de personas. Y nosotros vamos a seguir socorriendo en todo lo que esté a nuestro alcance. La realidad es que el problema que tenemos económico no es por la cuarentena, es por el coronavirus. Esto es lo que hay que entender. Porque los negocios están abiertos y están facturando el 30% de lo que facturaban. Porque los ciudadanos prefieren preservarse, quedarse en sus casas, consumir menos. Y está claro, yo entiendo perfectamente bien la preocupación de la gente y lo entiendo. Pero lo que hay que entender es que el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. La pandemia ha paralizado la economía. Hoy hablé con el presidente Piñera de Chile y justamente hablamos de estos temas y él mismo me contaba las dificultades que tiene Chile para volver a poner en funcionamiento la economía. Y miren que Chile fue bastante más flexible que nosotros. Entonces, y yo le contaba un caso que yo conté, el tiempo me dio la razón, pero en aquel momento fue muy criticado, que fue la equiparación o la ejemplificación de Suecia y Noruega. ¿Qué había pasado en Suecia con la economía? ¿Qué había pasado en Noruega en la economía? Cuando Noruega había aplicado una cuarentena muy estricta y Suecia no. Bueno, la diferencia estaba en las vidas perdidas, pero en la economía los dos habían sufrido la misma suerte. Estamos Ahora, en presidente, una pandemia que ha dado vuelta a la economía mundial y las economías locales también. Ahora, presidente, más allá de que sea la pandemia o la cuarentena, que en definitiva sería una discusión retórica, para mucha gente son 3 meses en que no percibe ingresos y el IFE es un gran esfuerzo del Estado, pero son 10.000 pesos contra salarios que son más altos en la vida real si la persona está realizando su actividad. Y ya los economistas hablan de una consecuencia directa peor a la del 2001 en esta crisis. La intención del gobierno es pasar un pico y empezar a permitir con protocolos estrictos más actividades, porque si no realmente se complica para la subsistencia diaria de la gente. Digamos que no se trata ya de estar contra la vida por plantear esto, sino de la subsistencia económica necesaria para el día a día, que también es parte de la salud integral. Entiendo perfectamente la pregunta, Cristina. El problema es que lo que hay que entender es que en la Argentina las industrias prácticamente han empezado a funcionar todas con protocolo. Las industrias. Las industrias hoy en día funcionan las automotrices. Nosotros hemos logrado prácticamente exportar todos los cereales que la Argentina se había comprometido a exportar en los días de pandemia. Y los puertos del río Paraná funcionaron todos a pleno y despacharon todo el cereal. Y la actividad económica en el interior del país se mueve mucho. Y el gobernador de San Juan me explicaba el otro día que el 95% de la actividad económica está funcionando en San Juan y en porcentajes parecidos ocurre prácticamente en todas las provincias del interior. Hay un problema en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no tiene muchas industrias, lo que tiene son muchos comercios. Claro. Y los comercios son un problema, claramente. Y hay que buscarles una solución y las vamos buscando. Empezamos primero con el delivery, seguimos con el takeaway, después empezamos a buscar un mecanismo de apertura de negocios sin acceso de gente a los locales, promovimos la venta a través de aplicaciones o de internet, el e-commerce. Pero la verdad es que el mayor problema lo tenemos precisamente con el comercio. Y lo que Cristina señala muy bien tiene que ver con una realidad prototípica de la ciudad de Buenos Aires,
que es una ciudad prácticamente sin industrias y con muchos comercios. Y en el comercio está el mayor problema. Eso es porque en el comercio es donde transita gente. Y en el comercio es donde ocurren con más facilidad los contagios. Entonces, claramente es un problema de las grandes ciudades, no tengan dudas. Es un problema de las grandes ciudades. En las grandes ciudades no hay industrias y hay comercios. Ahora, ¿cómo el problema se dificulta? Ayer una de las cámaras estimaba, presidente, en 20.000 locales cerrados. No se sabe cuántos de esos será en forma definitiva. Uno ve, nosotros estamos en Martínez, pero acá en la esquina un local enorme, histórico, que dice, nos fuimos. ¿Cómo se ayuda a quienes todavía soportan con 3 meses esta sensación real de yo quiero quedarme adentro, presidente, pero la verdad se me está complicando mucho? ¿Cuál es el plan del gobierno para decir, bueno, pará, tengo este plan cuando esto termine, voy a fomentarte de esta manera, voy a ayudarte de esta manera? Nosotros tenemos obviamente el plan para el día después. Y el plan para el día después es un plan de fuerte reactivación de la economía, precisamente para que toda esa gente que ha sufrido toda esta pérdida rápidamente pueda recomponer su capital de trabajo y su capital de inversión en un negocio. Obviamente que lo tenemos previsto. Mientras tanto, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Lo que más hicimos fue preservar el empleo, para que el día después, bueno, se enciendan las máquinas y cada trabajador vuelva a su lugar de trabajo. Claro, pero sabe, presidente, que hay muchas empresas que están... Hay muchas empresas que ya no le pueden pagar a los empleados y se van directamente a la quiebra. La pregunta es, ¿de qué manera? ¿Cuál es el plan? ¿El Estado va a emitir dinero? Pero también estamos... ¿Cuál es la forma? ¿En un país sin crédito, si no arregla lo de la deuda? Pero no es así, Cristina. Digo, tratemos de analizar con un poquito más de lógica el problema. Miren, por ahí lo que para mí sería más fácil es hacerme el distraído, pero no me quiero hacer el distraído. La verdad que tenemos un problema en el AMBA, que es que hay un crecimiento de los casos, que lo ha llevado a mi médico a decirme no salgas de tu casa, y que en verdad yo no me quiero hacer el distraído quedándome en mi casa y dejando que todos circulen cuando el virus sigue contagiando. Porque yo del problema económico sé que voy a volver y sé cómo vamos a volver. Y sé cómo vamos a recomponer las pérdidas y las dificultades que todos están padeciendo. De donde no voy a volver es de la vida que se pierden, ¿eh? De ahí no voy a poder volver, ¿eh? Sí. Y eso, perdón, termino con esta idea. Eso, por favor, no lo pierdan de vista. Porque esa fue la preocupación mía el primer día. Y sigue siendo hoy. Yo podría hacerme el distraído. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, la que les acabo de mostrar, sépanlo, porque no hay otra consecuencia, es esta la consecuencia. Entonces, yo tengo un compromiso ético con cada habitante de la Argentina. Mi compromiso ético es no abandonarlos y hago todo el esfuerzo del Estado para que nadie quede abandonado. Mi compromiso ético es cuidar la salud de ellos. Y cuando veo que las camas se ocupan de este modo, entonces digo, por favor, prestemos atención a lo que estamos haciendo, porque algo no estamos haciendo bien. Es eso. El resto son dilemas que en verdad a mí no me gusta entrar. Yo no tengo el dilema entre la vida y la economía. Para mí son dos cosas diferentes. Yo sé que estamos viviendo un momento económico muy traumático, pero sé también que si no hacemos algo, la vida de muchos argentinos corre riesgo. Y yo no quiero cargar con la irresponsabilidad de hacerme el distraído. No lo voy a hacer. Más allá de que algunos me digan que soy un facilista, que no le presta atención a la economía. Los que le prestaron la atención a la economía, ahí los tienen, miren al lado, 45.000 muertos en Brasil. No me hagan explicar lo que todos sabemos. Sí, Rey. Presidente, a propósito de lo que puede ser una salida de reconstrucción económica, hay dos temas que además se discuten en otros países también. Uno que algunos legisladores de su partido ya lo presentaron, pues se lo presentaron a usted, no todavía en el Congreso, que es un eventual impuesto o bono a las grandes fortunas. Y el otro es la posibilidad de un ingreso universal que se está discutiendo
en países europeos. ¿En qué estado de situación están las dos iniciativas y si pueden tener alguna viabilidad? Las dos iniciativas son dos iniciativas muy interesantes, muy interesantes. Tienen que ver con la realidad del país y el momento que se vive, que es un momento de absoluta emergencia. Yo creo que ese ingreso universal es un ingreso que me parece que sería bueno que nosotros garanticemos a todos los argentinos. Empezamos ya a revisar el sistema de planes que teníamos para que los planes dejen de ser planes sociales, que fue lo que el gobierno anterior decidió, que no exigieran contraprestación a quien lo recibía. Ahora, todo aquel que tenga un plan, a partir de este nuevo plan que se llama Potenciar Trabajo, todo aquel que tenga un plan va a tener que tener como contraprestación un trabajo que hacer. Y de ese modo vamos a tratar de reactivar un número de personas, hombres y mujeres, que hoy en día están fuera de todo circuito de trabajo. Hay a su vez que reactivar la economía activa. Ustedes piensen solamente un dato. La Argentina ha pagado el 50% de más o menos 2,5 millones de personas que tienen un sueldo reconocido. Y ha pagado un IFE a 9 millones de personas que no tienen un sueldo. Si ustedes suman, es prácticamente la población activa de la Argentina. Para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, del esfuerzo que el Estado está haciendo. Presidente, en este... Entonces, frente a ese esfuerzo, las ideas como las que se están planteando, de tanto el aporte por única vez de las grandes fortunas, como buscar un salario universal para todos aquellos que están en situación crítica en materia social, me parece que son salidas válidas, que todo el mundo está mirando, en todo el mundo se está viendo y se está aplicando. Imagino que hay una Argentina con acuerdo con los acreedores y una Argentina absolutamente diferente sin un acuerdo. No sé si puede darme porcentaje, sé que tuvo una reunión, que hay posiblemente una nueva postergación del plazo para llegar a un acuerdo. Si pudiera preguntarle por porcentaje, ¿cuán lejos está Argentina de llegar a un acuerdo con sus acreedores? Miren, la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para lograr un acuerdo con los acreedores. Y algunos acreedores han tomado una tesitura de mucha dureza que por momentos no se entiende. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos hacer en la medida que esto no signifique más postergación para Argentina. Y además no vamos a comprometer más de lo que podamos comprometer, porque esta Argentina, que cada tantos años cae en default, no me gusta. Yo lamentablemente llegué al gobierno 2 veces, una como jefe de gabinete y otra vez como presidente. Y las 2 veces recibí un país defaulteado. Y la verdad es que me parece que tengo el triste designio de sacar al país del default. Porque no nos equivoquemos, el reperfilamiento era un default. Y así recibimos el país. Como yo no creo que el default sea una buena forma de vivir, hago todos los esfuerzos para ponerme de acuerdo con los acreedores. Pero ningún acreedor me va a convencer que voy a tener que hacer sufrir a un argentino más de lo que ya ha sufrido para pagar una deuda que no podemos pagar. Vamos a pagar en la medida de lo que podamos y vamos a comprometernos en la medida de lo que podamos. Ni 1 milímetro más. Y en eso soy inflexible, porque conozco también cómo están las finanzas del mundo. Y no